Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo historias de Japón, una cultura que verdaderamente me apasiona muchísimo, y quiero traerles varias historias hoy sobre los yokai. La palabra yokai en el japonés básicamente es una palabra que encierra varios tipos de entidades paranormales que van desde fantasmas, demonios, monstruos, cambia formas y cualquier otro tipo de ser sobrenatural que encierra este fenómeno. Hoy quiero compartirles algunas historias de terror y actividades paranormales ocurridas en Japón, específicamente en la prefectura de Fukushima. El 11 de marzo del 2011 marcó una pauta en la historia japonesa, y me atrevería a decir que también en la historia del mundo, pues ese día alrededor del mundo las personas vieron con horror, tanto en sus televisores como en el internet, como un terremoto de magnitud 9.0 azotaba al país asiático. Poco después pudieron ver cómo las olas de hasta 10 metros destruían pueblos y ciudades costeras. Este evento también resultó en uno de los desastres nucleares más importantes de nuestros tiempos. Las estadísticas afirman que más de 20.000 personas perdieron la vida o simplemente desaparecieron. A raíz de estos sucesos, muchas personas comenzaron a atestiguar que habían tenido encuentros con lo paranormal. Y los que más reportaban este tipo de encuentros eran los taxistas. Y la primera historia que les voy a narrar el día de hoy es la historia de Okiro. Okiro era un taxista de la ciudad de Minamazawa. Él había sido uno de los desplazados después del incidente nuclear, pero se quedó trabajando en las inmediaciones de la ciudad, en las pocas áreas que todavía estaban abiertas, pues el gobierno japonés, ante tamaño desastre, había decidido evacuar a muchas de las ciudades y zonas cercanas al desastre. Okiro estaba destrozado con aquella situación, pues él también había perdido familiares en aquel desastre. Uno de sus primos más cercanos vivía en una de las ciudades que fue barrida por el tsunami. Pero haciendo uso de esta resiliencia que caracteriza a los nipones, el hombre se levantó y seguía trabajando para mantener a su familia y un poco que para distraerse y dejar toda aquella desgracia atrás. Contaba Okiro que poco después, en una noche de verano, como a las 11:30 de la noche, ya estaba dando la última vuelta antes de irse a su casa, y vio a una chica parada a la orilla de la carretera. La chica le hizo señas y él detuvo el taxi. Le llamó la atención el semblante demacrado que tenía la chica, pero no pensó nada más. Tal vez había estado trabajando hasta tarde y por eso se veía así, cansada. Lo que sí le llamó la atención fue que la chica vestía un chubasquero o uno de estos abrigos gruesos en aquella calurosa noche. Una prenda de vestir que no estaba acorde con el clima de aquel día. La chica también se veía que estaba como mojada, pero Kiro no le dio mucha más importancia a aquello. La chica se sentó en el asiento trasero y Okiro le preguntó a qué lugar quería ir antes de encender el taxímetro. La chica le dijo que quería ir a Tomioka. Okiro se quedó confundido por unos instantes, hasta que se giró y le dijo a la chica que allí no la podía llevar. Primero, estaba cerrado por el gobierno, y segundo, que aquella área había sido devastada, que de allí no quedaba nadie. Por unos segundos los ojos perdidos de la chica se enlazaron con los del taxista, y con una expresión de terror y angustia, la chica le preguntó: ¿entonces estoy muerta? Después de haber dicho esto, la chica se desvaneció frente a los incrédulos ojos de Okiro. Después de aquello, el hombre, perturbado, se fue a su casa, pero mientras lo hacía, fue diciendo una oración por el descanso de aquella pobre chica, atrapada entre dos mundos, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El Parque Iriyama. Otro taxista reporta que una noche, mientras trabajaba en la prefectura de Fukushima, recogió a un joven. Tendría tal vez unos 20 años. El chico se sentó en el asiento trasero y no dijo nada. Cuando el taxista le preguntó a dónde quería ir, el chico no habló, solamente apuntó con su dedo índice de la mano derecha hacia adelante. El taxista no quiso ser inoportuno, así que puso en marcha el vehículo. Cuando habían avanzado unos cuantos metros, le volvió a preguntar al chico cuál era el destino específico. El chico, en una voz baja y con pesadumbre, le dijo que quería ir al parque Kiriyama, en la montaña.
El taxista se dispuso a llevar a su pasajero a donde le había pedido. El chico no habló nada más en todo el viaje. Al taxista le pareció un poco raro que el chico quisiera ir a un lugar tan solitario a aquellas horas, pero igual no comentó nada. Una vez que llegaron, el chofer estacionó el vehículo en el parqueo. El taxista se fue a girar para decirle al chico cuánto era el importe del viaje, pero para su sorpresa, allí no había nadie. Solamente estaba una marca de agua, como si alguien se hubiese sentado en el asiento con las ropas mojadas. Había escuchado historias de otros de sus compañeros que le habían ocurrido sucesos similares. Más de uno habían llevado a pasajeros que ya no eran de este mundo. El taxista decidió pagar el viaje con su propio dinero y dio aquel dinero como ofrenda por aquel chico fallecido. Tal vez era lo único que necesitaba el difunto, que le hicieran el favor de llevarlo hasta aquel lugar. Y la tercera historia la hemos titulado Llamadas Fantasmas. Pero no fueron solo los taxistas los que tuvieron la oportunidad de encontrarse con lo paranormal. También los bomberos. En una estación en las inmediaciones de donde ocurrió el desastre de Fukushima, se comenzaron a recibir unas llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Los bomberos, cada vez que respondían a la llamada, no encontraban a nadie del otro lado del teléfono. A veces se escuchaba una estática o simplemente se cortaba la llamada. Los bomberos usaban los equipos de rastreo para ver de dónde venían aquellas llamadas, pero siempre venían de un lugar donde no podían haber personas. Era uno de los lugares más afectados por el desastre. Allí no quedaron sobrevivientes, y además todo estaba acordonado por la policía y el ejército, así que no podía pasar nadie. Al principio pensaron que tal vez había sido un desperfecto técnico del equipo. Después llegaron a pensar que tal vez algún turista había logrado burlar la seguridad y se había colado en aquella área restringida. Pero era imposible. La persona no hubiese sobrevivido allí tantos días. Finalmente, una de esas noches, un grupo de bomberos decidió ir hasta el lugar donde marcaba el rastreo de las llamadas. Allí hicieron una oración por el alma que se trataba de comunicar. Después que hicieron aquel simple ritual, por varios días no se recibieron más llamadas. Pero después comenzaron las llamadas fantasmas de varios puntos geográficos. Los bomberos siguieron yendo a los lugares que les era posible ingresar y ahí ofrecían una pequeña oración por aquellas almas. Visita a medianoche. Cuando las autoridades permitieron el regreso de la población a algunas de las regiones afectadas, los Suzuki, una pareja mayor, decidió regresar a su casa ancestral, dejando a los integrantes más jóvenes de la familia en la seguridad de Tokio. Creían que si el gobierno les había dicho que podían regresar era porque los niveles de radiación eran seguros, pero igual preferían no exponer a los más jóvenes a aquellas peligrosas sustancias. Los Suzuki trataron de volver a la normalidad tanto como les fue posible. Incluso se reunían con algunos amigos que también habían vuelto para tomar el té, jugar una partida de cartas o distraerse un poco. Pero una noche cuando volvían a la casa, vieron a alguien sentado en la acera del frente. Era un chico joven, pero no les parecía conocido. El joven estaba con la cabeza agacha, como absorto en sus pensamientos o sumido en una gran tristeza. Los Suzuki no pensaron nada más y decidieron seguir adelante e irse a la cama. Poco después escucharon que alguien llamaba a la puerta. El señor Suzuki fue a ver quién llamaba, y allí se encontró con el pálido rostro del chico, que momentos antes habían visto sentado en la acera. ¿Dónde está mamá?, le preguntó al señor. No sé, hijo. Creo que estás en la casa equivocada. Esta es la residencia Suzuki. El chico, sin decir nada más, dio media vuelta y se fue. Todo parecía estar bien hasta que el señor Suzuki pudo ver que el chico iba como flotando. No tenía piernas. Inmediatamente le contó a su esposa, quien abrió la puerta para ver si el chico todavía estaba allí. Pero ahí solo se encontró con el suelo del portal mojado, como si una persona con sus ropas empapadas hubiese estado parado allí. La señora Suzuki se acercó al altar familiar y encendió un incienso por aquella alma perdida. Otra historia que también causó revuelo fue la del reverendo Taiyo Kaneta. El reverendo Kaneta tuvo encuentros muy curiosos
sobre todo con una chica en especial llamada Amy. Amy llegó un día al templo pidiendo ayuda, diciéndole a este monje que había un hombre agarrado a sus piernas, que el hombre no la dejaba moverse. El reverendo pudo asegurarse de que la chica no estaba siendo agarrada por nadie, por lo menos físico, y le dijo a la chica que pasara. El reverendo tal vez al principio sospechó algún tipo de enfermedad mental, pero después de hablar con la chica por un tiempo, se dio cuenta que había algo más. Así que el reverendo decidió hacer una oración y hacer una ofrenda de incienso a Buda. Después de esto, la chica dijo que el espíritu que le agarraba las piernas se había ido. El reverendo, al ver que la chica estaba verdaderamente sufriendo con aquella situación, la invitó a que viniera a su casa cada vez que necesitara ayuda. Contaba el reverendo que poco después las visitas de la chica eran casi diarias. Hubieron noches en las que el reverendo tuvo que hacer más de un exorcismo para liberar a la chica. La chica comenzó incluso a incorporar entidades. Una de las que más le causó pena al monje fue el de una pequeña niña. La niña preguntaba por su mamá. El reverendo amorosamente le habló a la niña y la hizo entender que su mamá ya no estaba allí y que ella no pertenecía a este mundo. Otra historia también perturbadora fue el de otra muchacha joven que se incorporó en el cuerpo de Amy. La chica lloraba constantemente y preguntaba por su hermano. Según habló el espíritu, en el momento en que llegaba el tsunami a su pequeña población, la chica agarró a su hermanito de la mano, pero por mucho que corrieron, desafortunadamente la ola los alcanzó. La chica pudo ver cómo su hermanito se iba en las aguas embravecidas. La chica corría y gritaba, llamando por su madre, pero su madre tampoco apareció. Finalmente, la chica también falleció. Contaba el reverendo que él llegó a sentir todas estas sensaciones, incluso la pequeña mano del hermanito, agarrándola fuerte. A día de hoy el reverendo sigue organizando grupos de personas que sobrevivieron este desastre. Allí habla con ellos y les da asistencia espiritual tanto como les es posible. Si les han gustado estos relatos, déjenme saber y con mucho gusto podemos preparar algún tipo de serie sobre la cultura japonesa, que es verdaderamente intrigante y es una cultura que tiene muy arraigado todo esto de lo paranormal. Es verdaderamente interesante, así que déjenme saber y con mucho gusto, como les he dicho antes, podemos hacer algo como una serie. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.